Canal 9, Bio Bio Televisión, junto a Universidad Católica de la Santísima Concepción y Arzobispado de Concepción. Presentan Diálogo. Aquí estamos nuevamente en diálogo para hablar los temas que le interesa a usted, junto con los alumnos de la carrera de Dirección Audiovisual y Multimedia de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, el Arzobispado y Canal 9 Regional que nos ofrece este espacio. Vamos a hablar hoy día de un tema tremendamente interesante, el rol de los medios de comunicación y su responsabilidad social. La gran mayoría de las personas nos informamos a través de la prensa y creo que es tremendamente importante hacer un análisis respecto de su responsabilidad porque el impacto social que tienen es muy grande. Y para eso tenemos dos invitados realmente de lujo. Guido Rodríguez, director del Diario El Sur, periodista, y también Francisco Bañados, director de Diario Concepción, también periodista, para abordar este tema. Lo primero que quisiera preguntarles, ¿cómo se sienten como entrevistados? Porque normalmente ustedes son muy buenos para entrevistar, pero ahora la cosa cambió. ¿Qué tal? La verdad es que es bastante señor, y muchas gracias por la invitación, don Fernando. La verdad es que más que entrevistado, nos sentimos invitados a una conversación. Eso, ¿no es cierto? a un diálogo, perfecto. Que eso es parte también de lo que nosotros hacemos. Es un diálogo permanente, ¿no es cierto?, para obtener algo más y tratar de ir un poco más allá y profundizar en todas las cosas que nos mueven, particularmente como región, a medios regionales como los nuestros. ¿Y usted qué pensó cuando lo invitaron a algo así? Bueno, lo primero que pensé fue que es algo muy histórico, lo conversamos alguna vez, el hecho de ser entrevistado. Como periodista no es algo tan poco común, pero sí lo es ser entrevistado por un arzobispo. Evidentemente, en ese sentido, muy contento, y además el nombre del programa nos invita a la reflexión, y creo que es algo que no solo al periodismo, sino que al país, en el momento en que vive, le falta bastante. Entonces, contento de poder contribuir con un poquito, un grano de arena a ese debate nacional necesario. Pensando que hay muchos jóvenes que están haciendo su discernimiento vocacional, están pensando qué estudiar. ¿Cómo llegaron ustedes a estudiar periodismo? ¿Qué los motivó y qué ha pasado después de este tiempo que ya tienen bastante experiencia y han asumido importantes labores en este ámbito? Entonces, ¿podemos empezar por usted? En mi caso fue un descubrimiento un tanto tardío, porque yo estudié Derecho varios años y no lograba sentir esa conexión que a mi juicio es necesario para desarrollar, para dar el máximo en un trabajo, sentir la pasión por lo que uno hace, y no lo lograba sentir. Y por ahí en algún momento me invitaron a un programa de radio y me hizo clic. O sea, dije, esto es lo que tengo que hacer. Hablé con mis padres en ese minuto, tomamos una decisión familiar también en ese minuto, y al año siguiente cambié mi rumbo y no me he arrepentido ni un segundo. La verdad es que ha sido desde el principio una experiencia muy intensa, donde me di cuenta que podía tomar un camino que realmente me nutría. Entonces esa posibilidad, ese elemento tan social que tiene el periodismo también es algo muy importante, de sentir uno que está contribuyendo permanentemente, a lo mejor no siempre de manera visible, pero siempre se puede dejar un pequeño aporte, y eso es algo muy valioso lo que nosotros hacemos. Vamos a hablar sobre eso. ¿Y usted cómo llegó al periodismo? Yo la verdad que siempre fui humanista, tenía el interés en dos áreas básicamente, coincido con Francisco en eso, en Derecho y en Periodismo. De hecho, cuando postulé a la universidad, no quedé en Periodismo, era mucho más alto el puntaje que se pedía para ingresar a Periodismo en la Universidad de Chile que a Derecho. Y mi primera postulación era Periodismo, la segunda en Derecho. En ese tiempo estaba el tema de la lista de espera, entonces quedé en lista de espera en Periodismo y quedé matriculado en Derecho. Y estuve una semana, me tocó el mechoneo en Derecho de la Universidad de Chile, que era una experiencia bastante fuerte, por cierto. Y luego, afortunadamente, para mí y para lo que fue luego mi carrera, corrió la lista y pude ingresar y pude cambiarme de Derecho a Periodismo.
Y el interés yo creo que había nacido en el colegio, había participado en la redacción de algunos anuarios y revistas escolares, y la verdad que si bien no era algo tan temprano, en ese minuto me atrajo mucho. Recuerdo las primeras entrevistas y el gusto de poder intentar transmitir lo que personas me señalaban, que eran, recuerdo las primeras entrevistas, algunos actores que llegaban a la ciudad de Osorno, donde yo vivía, y fue muy significativo, esa sensación de poder mostrar, digamos, lo que otros no necesariamente están viendo en el mismo momento, fue algo que me llamó mucho la atención. O sea, el periodista por naturaleza es una persona curiosa. Ahora me llama la atención que están súper bien informados ustedes de muchas cosas. ¿Cómo se informan? ¿Cuáles son sus redes, sus fuentes? Porque cuando uno va, ustedes ya vuelven, bueno, también se dedican a eso. ¿Por qué no nos cuenta un poco? Yo creo que es la imagen que vende más. Sí. Bueno, se dice de los periodistas que tienen un mar de conocimiento, pero con 1 centímetro de profundidad. Y de pronto, claro, uno puede tratar de abarcar mucho, digamos, o estar ser muy conocedor de lo contingente, pero no necesariamente significa que estemos entendiendo los procesos. Yo creo que por ahí, como dice Francisco, está como la idea. Ahora, uno tiene la sensación, cuando ejerce esta labor, sobre todo la labor editorial, que es mucho más que una profesión en la que uno llega a casa y deja de ejercerla. Mi experiencia al menos es que uno tiene un estilo de vida que es el del periodista. Y eso no solo se manifiesta en la actitud personal, sino también de los otros. A uno le están preguntando habitualmente, tú que eres periodista, y no solo un editor ni un director de un diario, sino que a una persona que ejerce el periodismo siempre se le está consultando por parte de su grupo cercano, sus amigos, su familia. Tú que eres periodista, cuéntame, ¿qué es lo que ha ocurrido? Entonces, eso también hace que uno intente estar lo más informado posible de la contingencia, pero también tratando siempre de avanzar en la profundidad, en el porqué de las cosas, ¿no? Y en alguna medida, en la medida que aumenta la responsabilidad, también aumenta la hiperconexión con todo, ¿no es cierto? Claro. Recuerdo algunos jefes en el Mercurio, que uno no sabía a qué hora tenían vida familiar, a qué hora vivían, porque en realidad uno los veía desde las 6:30 de la mañana revisando toda la prensa y después en la noche en actividades sociales trabajando también en el fondo, porque ahí salían muchas fuentes, muchos contactos. Claro. Entonces hay casos bien emblemáticos de eso en Chile. Uno trata también de estar siempre conectado, ¿no es cierto?, lo máximo de prensa posible. Hoy día existe una variante que antes no existía, que era estar conectado a través de las redes sociales. Sí, claro. Hoy día estamos a través del Twitter, nos estamos informando también permanentemente, o del Facebook también, para recoger mucha inquietud ciudadana. ¿Y quiénes fueron sus maestros, así, estos grandes periodistas? Yo, la verdad que más que grandes periodistas, siento que en mi caso personal tengo periodistas con los que, por ejemplo, comparto el origen, digamos, la ciudad de origen. Yo soy muy cercano a John Miller, que es un periodista chileno que está radicado en España muchos años, y él ha sido un maestro para mí, ha sido un inspirador, porque además he tenido la posibilidad de compartir como amigo con él, pero además ver la experiencia y la ejecución del periodismo en un país como España. Para mí eso ha sido fundamental. Yo creo que los maestros, uno siempre recuerda también los maestros de la universidad, quienes de algún modo fueron introduciendo a cada uno de nosotros en el quehacer periodístico y tratando de descifrar muchos de los códigos que cuando uno empieza a trabajar los desconoce. Pero en general yo creo que hay, dependiendo del interés de cada uno, hay maestros. Uno puede hablar de maestros de la crónica, por ejemplo, gente que uno está leyendo permanentemente, que suelen pasar incluso del periodismo a la literatura, que es como la expresión, una de las expresiones más potentes del ejercicio profesional de calidad. Claro. Y hay mucha gente que destaca en eso, chilenos y extranjeros. Y por cierto, hay una crónica latinoamericana muy interesante hoy en día que está permanentemente dando lecciones de cómo profundizar sobre todo. Un texto bien escrito es una joya. Sí. Leer algo bien escrito es fantástico. ¿Y usted, cuáles más o menos sus inspiradores, digamos? La verdad es que yo tuve la suerte de partir muy temprano como estudiante con un maestro que un poco mayor que yo nomás, que fue Carlos Basso en su momento, que es periodista y escritor. Trabajamos en Policial, en Crónica, en Diario Crónica, en ese entonces La Estrella Hoy, y nos conocimos en un caso muy emblemático, que fue el caso
Matute, ¿cierto? Entonces, y tuve la oportunidad como estudiante de aprender mucho. Carlos nos dio rienda suelta para usar todo tipo de recursos, tanto narrativos como de investigación, y eso fue un aprendizaje muy valioso. Y también en el Mercurio tuve la suerte de trabajar con Raquel Correa, que fuera de la imagen que proyectaba de una entrevistadora implacable, había detrás de eso una mujer con una ética tremenda y que no estaba dispuesta a todo por la noticia. Yo me acuerdo una entrevista que le hizo a Patricio Tombolini cuando estaba en el suelo, y era lo más fácil pegarle en el suelo. Ella le dijo: usted cuénteme lo que quiera, si después hay algo que siente que lo va a complicar, no tenga ningún problema en decírmelo, porque yo no me interesa en el fondo perjudicarlo a usted. Y eso uno no lo veía, uno no se imaginaba esa Raquel Correa tan humana detrás. Yo quería entrar en ese tema porque en la prensa hay varios tipos de noticias, crónicas, etcétera. Algunas tienen que ver con situaciones. Se construyó esto, pasó esto otro, hay un proyecto, etcétera. Y otras tienen que ver con personas. Con personas, es decir, tocan su persona, su nombre, su familia. ¿Cómo se maneja eso? ¿Qué siente un periodista cuando está haciendo una nota respecto de alguien? ¿Cómo lo vive? ¿Le consulta? ¿Se asegura que las fuentes sean las adecuadas? ¿Cómo se maneja? ¿Quién le ayuda a hacer el discernimiento? Porque, por un lado, la transparencia es un valor, la libertad de expresión es un valor, pero también la privacidad, la intimidad de las personas. ¿Qué es lo que pasa ahí en esa línea frágil? Sí, es una línea frágil sin duda, y la palabra fundamental es la que ya se expresaba, la ética, de cómo este saber, digamos, este saber práctico que nos permite precisamente discernir entre el impulso y el deseo de publicar rápido y publicar antes que, entre comillas, la competencia, claro, y la reflexión que se debe hacer respecto de el impacto que va a tener esa información, particularmente en las personas. Y en eso yo creo que quienes deberían, más que educar, porque yo creo que la ética se enseña, entre comillas, con el ejemplo, digamos, quienes deberían dar el ejemplo son precisamente los directores y editores, que tengan esta capacidad de pensar muy bien en las consecuencias, y evidentemente hay guías, digamos, que tienen que ver con los códigos de ética. Obviamente que en un plano distinto la ley siempre va a significar un marco de acción, pero diferente a ese plano, la ética la deontología periodística nos debería llevar a esa reflexión de decir, primero, en el caso de noticias que tienen que ver con vida privada, preguntarnos, bueno, es vida privada, pero ¿está sobre ese elemento el interés público? Claro. ¿Y por qué? Claro. Y ahí es donde uno tiene que pensarla y repensarla, y de pronto los errores se cometen cuando no se piensa tanto. Se publica y después viene el arrepentimiento, viene la autocoacción, digamos, de decir, oye, parece que actuamos mal. Y ahora, ustedes que son los directores, serían la última palabra, por así decirlo. ¿A quién recurren? Bueno, a Dios por de pronto, ¿ya? Pero tienen un comité de ética, por ejemplo, en Europa. Es impresionante cómo los comités de ética estaban muy concentrados en los hospitales y ahora están llegando ya a las empresas y está llegando también al mundo periodístico para generar justamente esto. El dilema, ¿con quién lo resuelven? ¿O al final son ustedes solos? El comité no existe, creo yo, pero sí uno trabaja. Yo tengo un jefe también, yo tengo el director del medio, un hombre de mucha experiencia, que no es periodista, pero que tiene mucha experiencia y mucho criterio, y también con el secretario general, que también es una persona de mucha experiencia, y siempre conversamos, pero el problema es que muchas veces uno no se da cuenta del valor o del impacto que puede tener una noticia, y eso uno termina de notarlo y darse cuenta cuando al otro día, en el caso nuestro, cuando tenemos el diario en la mano, a veces uno intuye, hemos podido parar cosas que pueden haber sido delicadas, o hemos pedido más investigación, pero nosotros, nuestro gran enemigo es el reloj, ¿no es cierto? Nosotros estamos trabajando contra el tiempo.
Nosotros somos un diario que Diario Concepción cierra particularmente temprano. Entonces hay que tomar decisiones muy rápido y a veces uno se da cuenta de algo a las 7:45 y no hay mucho margen de reacción, más que tratar de esconder un poco algo que pudiera ser o sacar un párrafo, pero hay poco espacio para la reacción. Y además nosotros trabajamos con una herramienta muy inestable, como es el lenguaje, ¿no es cierto? Claro. Y de repente una pequeña palabra puede cambiar todo, Pero puede cambiar mucho. un tono, se puede reinterpretar. A mí me han llamado... Una coma puede cambiar todo. Sí, Y claro. ni siquiera las palabras. Muchas veces han habido ocasiones que me han llamado por el chiste. Me han dicho, oye, Sí. ¿cómo nos están diciendo esto? ¿Nos están atacando por esto? Perdón, pero esa es tu interpretación, yo no lo veo por ahí, esta cosa va por este otro lado. Con el lenguaje con mayor razón. Qué responsabilidad, ¿eh? Entonces, este es un ejercicio, la gente no lo sabe, nos dicen los periodistas. El error está siempre ahí. Cuando uno trabaja contra el tiempo, trabaja con el lenguaje, trabaja con percepciones de la gente, no es difícil incurrir en un error en estas percepciones o en alguna imprecisión. Pero es importante que se sepa que no es, que uno siempre está trabajando para detectar esto, pero se puede pasar. Y es tremendo, porque una vez se despierta a las 5 de la mañana y dice, lo puse bien esto, lo habré planteado bien, o estaré cometiendo algún error en haber entrevistado a esta persona en lugar de esta otra. Entonces uno vive con eso. Es parte de nuestro trabajo y es parte de la cruz que lo carga también, ¿no es cierto? Una pregunta que quisiera hacerle, bueno, hoy día hay un cambio social importante, es decir, la verticalidad propia desde la sociedad donde está la autoridad, y ustedes son autoridad, esa verticalidad se está convirtiendo en una horizontalidad, es decir, hoy día ustedes, digamos, la prensa, pasa lo mismo conmigo, no somos los únicos predicadores, por así decirlo. Hoy día hay una multiplicidad de predicadores. ¿Cómo ustedes en el fondo se manejan en eso? ¿Eso los ha obligado a ustedes a pensar hacer un periodismo distinto? ¿Piensan que todavía este medio escrito tiene relevancia? Porque ya hay varios diarios que se han convertido solamente en web, digamos, en Europa, en Estados Unidos. Sí. ¿Cómo viven eso ustedes cuando hay cientos, o sea, en el fondo, cientos de periodistas, por así decirlo, entre comillas? Por ejemplo, cuando uno va a un lugar, antiguamente era el fotógrafo que sacaba la foto, hoy día cualquier acto tiene miles de fotógrafos, todos tienen sus bases. ¿Cómo han vivido eso? ¿Cuál es la reflexión que ustedes hacen al respecto? Primero yo creo que coincidimos con Francisco que hemos vivido el paso de la etapa analógica a la digital en la profesión, digamos. Claro. Recuerdo las primeras crónicas que me tocaba despachar como corresponsal, las escribía a máquina y las enviaba en fax. Había un tema ahí exactamente del paso de lo digital a lo analógico y luego convertido en digital nuevamente. Y lo que ha significado, como usted planteaba al principio, es básicamente, por un lado, bajarse del pedestal, precisamente, donde de pronto los medios de comunicación tenían probablemente la voz, la única voz, para interpretar las múltiples realidades que se viven en el día a día. Y eso evidentemente implica un desafío mayor que yo creo, mi convicción es que se enfrenta con más periodismo. Usted plantea que cada uno se puede convertir, entre comillas, en periodista a la hora de ir comunicando hechos, pero lo que seguramente va a ser más difícil que lo haga cada persona es poder interpretar, poder poner en contexto, poder explicar y llegar a los porqué de las cosas que están pasando. Y eso es particularmente significativo para los medios impresos, como el caso de los que nos toca dirigir, puesto que vamos al día siguiente. La noticia ya está en la web, ya estuvo difundida a través de las redes sociales, se escuchó en la radio, se vio en los canales de televisión, en nuestro caso regionales, y entonces nuestro gran desafío es avanzar en el porqué de los fenómenos, qué está pasando, cuál es el contexto en que pasan los acontecimientos y evidentemente creo particularmente que más allá de los formatos, como usted planteaba el paso de lo impreso a lo digital, lo que tiene que prevalecer siempre es un buen periodismo. Es lo que nos puede, entre comillas, salvar de una situación más compleja. Pero yo particularmente creo que un buen ejercicio profesional es el único y mejor antídoto para no desaparecer, digamos. Y en eso, claramente, el competir, entre comillas, es distinto, digamos. Tiene que ver con profundidad, tiene que ver con
situar los hechos en un determinado escenario más global. Sí. Yo debo reconocer que he leído últimamente 2 libros de periodistas. Uno, el poderoso caballero Don Dinero, que realmente quedé impresionado de todo lo que vi ahí, y después el otro, Traición a la Patria. Son 2 periodistas que hicieron una investigación, y creo que es un área muy interesante de formación, porque también puede estar la tentación, hablando en general, de esta instantaneidad de pensar que la noticia empezó ayer y termina mañana y van pasando, pero hay cosas largas que exigen una cierta reflexión histórica. En ese sentido, muchos periodistas se han convertido en historiadores al final, porque han sido en el fondo capaces... Hay un dicho en los periodistas que el periodismo es el primer borrador de la historia. Por tanto, ese paso es más o menos un paso que pudiera ser bastante lógico para la carrera, digamos. Interesante. Se están tocando, además. Se están tocando. Es interesante ver una de las últimas premios, el premio Nobel de 2015, la autora de Voces de Chernobyl. Ese libro lo recomiendo, pero es horroroso. Es tremendo, pero es periodista, justamente. Claro, ella es periodista y escritora, ¿no es cierto? No me atrevo a Alexia Svetlana, no me acuerdo. Es impresionante el libro. El libro, en el fondo, también ilumina un poco el trabajo que tenemos que hacer los periodistas en este tiempo de atomización de los medios de comunicación. Hoy día ya no son 2 o 3 medios que controlan la información. Hoy día cada persona es potencialmente un medio de comunicación y potencialmente puede ser viral. Por tanto, tenemos que apelar a la credibilidad y también a saber contar una historia y tratar de buscar una explicación más profunda de cuáles son los fenómenos que pasan y aspirar, ¿por qué no?, a entender un poco mejor la naturaleza humana, que es lo que hace esta gran escritora y periodista rusa, ¿no?, contando algo que no es noticia ya, ¿no es cierto?, que pasó el año 1986, pero que sigue vivo y que no podemos olvidar tampoco. Recomiendo ese libro, y el otro que tiene también, que es lectura obligada, es Las mujeres en la guerra. Es un libro, dicen que es impresionante, pero lean Chernobyl. Bueno, vamos a una pausa. Ha pasado rápido el tiempo y vamos a volver después en la segunda parte. Aquí estamos nuevamente. Escríbanos a @pediálogo, porque todos estos programas surgen de lo que usted quiere conocer, de lo que usted quiere escuchar, y agradecer también a nuestra intérprete de lengua, la señorita Carla Aguayo. Yo quisiera hacerle una pregunta. Llega un joven en práctica que estudia periodismo, un periodista recién recibido, va a la oficina de ustedes. ¿Qué consejo le dan a ustedes? ¿Cuáles en el fondo serían lo primero que tiene que saber alguien que empieza a enfrentarse con el mundo del periodismo? Rigurosidad, yo creo que es lo primero. O sea, el primer mensaje, que entiendan ya que salieron, que no están en el ensayo-error de la sala de clase, y que ahora están poniendo su nombre por un medio de comunicación, que lo que ellos hagan va a ser lo que haga el medio de comunicación, y por tanto tienen que ser muy responsables de lo que están haciendo. Y el primer énfasis tiene que ser en el rigor, ¿no es cierto?, en el revisar bien lo que están escribiendo, en contrastar bien las fuentes. Entonces yo creo que va por ahí. Mi primer consejo va a ser eso. Y usted está acá, usted ahora es la cara del diario y tiene que hacerse responsable. Todo lo que usted escriba es lo que va a salir en el diario y va a ser el diario en definitiva. O sea, sus errores van a ser los nuestros. Es verdad eso. Yo creo que lo primero que uno trata de, creo, no es necesariamente un solo mensaje, pero cuando uno recibe estudiantes en práctica y va desarrollando este proceso, que significa que los jóvenes vayan conociendo el ejercicio diario de la profesión, creo que es súper importante que entender, digamos, que es una carrera, la del periodista es una carrera larga, muchas veces ingrata, y que tengan una convicción absoluta. Te van a criticar. Eso es absolutamente necesario de tener claro, porque de lo contrario puede generar mucha frustración, porque independiente de que uno trate de buscar siempre la imparcialidad,
de que haga un ejercicio periodístico a todas luces impecable, siempre va a haber alguien que se va a sentir eventualmente dañado por lo que se publica. Y eso va a significar, más aún hoy con todo el boom de las redes sociales y la posibilidad de rápidamente escribir o responder a las publicaciones en los medios, hay que tener un gran temple para enfrentar aquello y que no signifique decaer y no signifique entrar en depresión o que a uno le afecte personalmente. Yo creo que la del periodista, si tiene una característica que puede ser muy distinta a muchas de las otras profesiones, es que los errores que cometemos son errores que se multiplican por miles de lectores cada día. Sí. O sea, somos una de las profesiones más expuestas al error, por un lado, por la lógica, por la dinámica de la generación de los contenidos periodísticos, que son rápidos, que requieren una urgencia, y lo segundo, que están absolutamente expuestos al escrutinio de la ciudadanía. Y lo que yo he visto a veces que cuesta mucho que los jóvenes acepten aquello y lo tomen como una parte fundamental de la profesión, sentirse bajo el escrutinio público y no sentirse seres intocables que nunca van a recibir ningún grado de crítica. Oiga, cuando uno conversa con periodistas, siempre está esto, oiga, mire, esto es en off, esto es en off. ¿Eso existe o no existe, el off? A mí particularmente, disculpa Francisco, por favor. Un tema primero, lo que pediría primero a una persona, o lo que pido en realidad primero, es ¿qué entiende usted por off? ¿Qué entiende? Porque hay varios no, yo lo que entiendo por off es que todo lo que se diga no sale. ¿Existe eso, no? Yo trato de evitarlo. A mí me piden muchas reuniones en que me plantean, te lo voy a contar a ti nomás. Entonces, esa es la mejor manera que todo el mundo se entere. Digamos. Bueno, en algún caso sí puede ser, pero en otro también es una excelente manera para hacerte callar antes de que publique. O sea, es como esta idea de que el periodista maneja solo él una información pero no la puede publicar. Es diferente a la reserva de la fuente. El off, como usted lo entiende, es correctamente lo que corresponde. Es yo te cuento la información pero solo para ti. Y se dice habitualmente para tu background, para tu conocimiento, pero no es publicable. Yo sería bastante cuidadoso con ocuparlo mucho, porque en realidad lo que es el ejercicio profesional es la búsqueda de información para hacerla pública. Entonces, no sirve tanto el off, pero evidentemente la reserva de la fuente, que es que alguien te cuenta algo, pero te pide que no atribuyas a él esa información, sino que la triangules, la verifique, que te sirva de punto de partida, yo creo que es absolutamente distinto, digamos, y posible de ejecutar. Sí, yo en ese sentido tengo un matiz de diferencia con Guido, porque efectivamente en la praxis del periodismo, el off es una herramienta que se ocupa todos los días y que hay que administrar con mucho cuidado, eso sí, claro. ¿No es cierto? La mayoría de las noticias políticas o las noticias que tienen que ver con cómo funcionan las instituciones parten del off, de personas que no se atreven a decir las cosas de frente, porque no pueden, porque pueden perder el cargo, pero ahí el trabajo, uno no se puede quedar con el puro off, ¿no es cierto? Hay que hacer una investigación detrás, validar, tratar de chequear, comprobar lo que no dice esta persona, lo puede decir esta otra. Esa es la idea de la reserva de la fuente, ¿me entiendes? De que la persona te cuente y te dice no me lo atribuya, yo no puedo aparecer, y eso es súper válido. Pero sobre todo el periodismo político se da mucho que tratan, que dicen una cosa y otra cosa, te voy a contar otra cosa, pero no puedes decir que yo te la dije. Sí, claro. Hay que tener mucho cuidado. ¿Nos sirve? Sí, nos sirve mucho. Ahí sale mucha verdad de esto, pero también, y uno aprende con los años, hay mucha manipulación. Sí, claro. Porque la persona que tiene al frente constantemente está tratando de manipular y de tratar de generar una percepción que en alguna medida lo pueda beneficiar. Por tanto, el trabajo del periodista es ser inteligente, tratar de extraer lo que pueda, tratar de verificar por otro lado, o tratar de confrontar esa visión que está entregando, negándola por otro lado, o ayudar a contar, estos ayudan a contar historias, pero en definitiva hay que tener cuidado, porque uno se da cuenta cuando lo están tratando de manipular, y eso sobre todo en el mundo de la política pasa mucho. Hay personas, hay 2 o 3 o 4 personas que son especialistas en eso en el mundo de la política, nosotros sabemos quiénes son.
pero entregan datos muy sabrosos y muy interesantes y nos han permitido hacer investigaciones interesantes, sabiendo eso sí que ellos están buscando algo detrás. Ahora, ¿qué es lo que pasa con las presiones? Porque yo, hoy día, digamos, yo creo que es un error, pero hoy día las personas dicen lo que no sale en la prensa no existe. Por lo tanto, para existir hay que visibilizarse. Y de repente habrán en el fondo presiones para salir, para poder publicar una columna. ¿Cómo manejan ustedes eso, digamos? Yo creo que esa frase no es tan válida hoy, porque hoy día existen las redes sociales y hay muchas verdades instaladas que no son verdad, que han sido manipulaciones que se han hecho también a través de las redes. Y ahí está la responsabilidad de los medios de tratar de entregar elementos para decir, ¿sabes qué? Esto no es así, nos están robando córneas a la salida del mall y cosas de ese tipo, ¿no es cierto? Que salen las denuncias y uno tiene que investigar y decir, desestimarlas. Pero hoy día existen muchos tipos de presiones y también hay presiones que no existían antes. Y estoy pensando hoy día hay cosas que muchos no se atreven a decir, que es políticamente incorrecto decir y que tal vez deben decirse. Cuesta mucho en estos días, por ejemplo, decir algo malo de las movilizaciones estudiantiles. Es un tema que de alguna medida cuesta tocar. Claro, cuando pasa un hecho aberrante como lo que vimos la semana pasada, ahí hay un poco más de atrevimiento, ¿no es cierto? Pero cuesta criticar porque tienen muchos matices y porque también la situación es compleja, porque hay cabros que están trabajando súper seriamente detrás de esto, mientras que también hay otros grupos que están buscando otras cosas. Entonces también hay presiones de ese tipo que están invisibilizadas. Es que yo siento que en general en Chile, digamos, se produce un hecho que se confunde mucho el fenómeno con el fundamento. Es una cosa el fenómeno y otra cosa el fundamento que lleva al fenómeno. Y uno no puede solamente quedarse en el fenómeno, es decir, los hechos puntuales tienen una otra lectura que es mucho más profunda, que requiere otro tipo de análisis. Lo mismo, yo siento que hoy día hay una confusión muy grande entre lo que son los fines y los medios. Entonces hay que tener mucho cuidado de que a veces algunos medios pueden convertirse en fines en sí mismos, o bien fines, como son las personas, se convierten en medios. Esos son problemas filosóficos que de alguna manera a ustedes les toca. Usted iba a decir algo. Sí, respecto de la pregunta inicial de las presiones, yo creo que hay que aprender a convivir, entender que es natural que los distintos sectores que están involucrados en la escena pública quieran influir con su visión, con su... Pero nuevamente volvemos al punto, hay que saber discernir, hay que reflexionar respecto de los contenidos que están en discusión y en particular respecto de temas concretos como la propia movilización estudiantil. Hay que entender que no hay una sola realidad, no hay una sola verdad y que probablemente lo más importante hoy en día es ver cómo podemos aportar al debate público de calidad. Y precisamente en temas vinculados a hacernos de pronto también en los medios de comunicación, por más que el nombre ya habla de medios, también preguntarnos respecto de los fines, que es como hacia dónde vamos, y esto tiene que ver con todos los temas, hacia dónde vamos en la educación, hacia dónde vamos en la economía, a eso iba yo. Y no solo ser reproductores. Yo creo que uno de los grandes vicios que tiene el periodismo hoy en día, diría que son dos, digamos, pero uno en particular tiene que ver con quedarnos mucho con la declaración, con lo inmediato, con el hecho, y lo segundo, asumir que tenemos una posición de censores, de rectores, de personas que enfrentamos una sola verdad y es la que tenemos que poner en la sociedad. Es una más. Y lo que hay que hacer es tratar de abrirnos a los debates y eso creo que es una misión muy importante hoy en día en particular por la gran cantidad de información que existe y que no se canaliza. Justamente, sí. Oiga, una pregunta que les quería hacer porque hay mucha gente que ve este programa. ¿Cuál sería para usted las características de un buen entrevistado? Usted entrevista a mucha gente. ¿Cuáles serían las características de un buen entrevistado y cómo ustedes, digamos, valoran a un entrevistado respecto
de otro. ¿Cuáles son las cosas que valoran? Un buen entrevistado yo creo que parte es el que dice la verdad, ¿no es cierto? Porque no hay nada más fome, más aburrido que un entrevistado que tiene todo pauteado, que dice todo lo políticamente correcto, que dice lo que tiene que decir sin salirse un milímetro, aunque uno sabe que no está diciendo la verdad. ¿Ustedes se dan cuenta de eso? No sé caso. Es lo típico de los voceros, ya sea voceros de gobiernos regionales, de empresas. Siempre se ajusta al programa, al protocolo y dice lo que debe decir. Yeah. Un buen entrevistado es el que está dispuesto a meterse en problemas y decir lo que realmente piensa. Sí, yo coincido con Francisco. También agrego un elemento. El mejor, me parece que el mejor entrevistado es el que escucha las preguntas y las responde, porque efectivamente lo que ocurre habitualmente, sobre todo con los dirigentes de la política, de pronto de la economía, los gremios, es que tienen un discurso que es el que van a aplicar para responder todas las preguntas. Y eso se traduce probablemente en largas horas de grabación y muy poco contenido, de pronto. Algunos que escuchan muy bien para responder otra cosa. Exactamente, ¿no es cierto? Sí, eso es fundamental, que haya diálogo. En una entrevista es súper importante la contrapregunta, pero también es un deber fundamental del periodista, porque hay un dicho que dice no hay respuestas malas, sino solo malas preguntas. Esa pregunta le iba a hacer. Usted, por ejemplo, van a entrevistar a una persona que viene de visita, etcétera. ¿Cuánto tiempo se preparan ya leyendo quién es, lo que ha dicho, su historia, su formación, etcétera? ¿O no hay preparación? Hay. Es que depende, hay profesional y profesional, ¿no es cierto? Yo conozco periodistas que realmente hacen depende también de la carga que tengan, ¿no es cierto? Porque el periodista que trabaja para... La sección en que trabaja también. Para el reportaje de fin de semana tiene mucho más tiempo para prepararse, para documentarse. Nosotros hoy día estamos trabajando, por ejemplo, con una periodista que yo sé que está 4 días documentándose para hacer su entrevista. Una entrevista, ya. Pero claro, si un periodista que tiene que escribir todos los días, tiene que escribir 2 temas, a lo mejor alcanza a hacer algo más rápido. Claro que si están si es de su área, le va a costar mucho menos. Ahora, es interesante, y eso estamos probablemente un poco al debe en Chile, ¿no es cierto? Porque siempre hay gente que sabe más que uno. Y esa persona que está al otro lado del televisor, por ejemplo, que está al otro lado del diario, y ve, pucha, ¿por qué no le preguntaron esto? Y eso es algo que nosotros tenemos que tratar de resolver. Hay una película que es bastante notable, Frost Nixon, la entrevista del periodista David Frost, creo que se llama, falleció hace poco, a Richard Nixon, que fueron una serie de entrevistas donde Nixon era un entrevistado muy complicado, respondía lo que quería responder. Y la verdad es que David Frost era un tipo más centrado en el entretenimiento y tuvo que hacer todo un proceso de investigación y trabajaron durante mucho tiempo y la verdad es que las primeras sesiones les fue muy mal, pero ya en la tercera logró acorralar a Nixon y sacarle la verdad, y Nixon, que venía con una serie de protecciones, que era un periodista, un político de tremenda experiencia, que sabía lo que tenía que decir, conocía los efectos de sus palabras, en algún momento se vio tan acorralado que tuvo que capitular y tuvo que abrirse, reconocer: yo me equivoqué por esto, yo le mentí al pueblo norteamericano, importante, me siento responsable. Y eso es un trabajo realmente satisfactorio para el periodista cuando lo logra. Sí, yo quisiera agregar, complementar, que igual creo que hay una necesaria autocrítica respecto en general del ejercicio independiente del tiempo, de la sección, que tiene que ver con la falta de pronto de método que tenemos los periodistas, y que uno de los elementos fundamentales, por ejemplo, para preparar una entrevista debería ser ver que se publicó recientemente, pero suele ser que no se hace, no porque no tenga 10 o 15 minutos para hacerlo. Hoy en día es demasiado fácil hacerlo con internet, con los buscadores, pero no lo hacemos porque de pronto no está dentro de nuestra rutina de profesionales. Y otra cosa importante a propósito de lo que planteaba Francisco es que muchas veces hay que salir también del solo discurso. O sea, es importante lo que la persona dice, pero evidentemente también es importante cómo lo dice, cuándo lo dice. Claro. Las más notables crónicas, relatos, hay una de un autor que es Gay Talese, que escribió un artículo a Frank, hizo un artículo que en realidad era una entrevista, pero que no se la dio Frank Sinatra, y se llama Frank Sinatra tiene un resfrío.
Y es notable, porque lo que no hace es entrevistarlo, porque no le dio una entrevista. Claro. Pero él, a partir de la pura observación, en el lugar en que estaba, describiendo los ambientes, siguiéndolo, haciendo una progresión de lo que pasó en los días siguientes, construye una de las crónicas más notables del periodismo reciente. Y entonces yo creo que tiene que ver también con cómo yo sumo a lo que me están diciendo, al discurso, sumo lo que estoy eventualmente observando, lo que puedo investigar, lo que puedo contrastar. Las mejores crónicas se construyen no solo con el protagonista hablando, sino también con otros que lo van conociendo y van complementando la información que nos va entregando la fuente principal. Eso se perdió un poco, a los detalles que hablan también por el entrevistado. Sí, sí. Lamentablemente nos quedan 2 minutos. Yo quisiera hacerle la siguiente consulta. En general los medios tienen un área de prensa, ¿ya? Y tienen un área comercial, porque los diarios en el fondo tienen que financiarse. ¿Qué es lo que pasa cuando se entra en contradicciones, digamos, respecto de los valores que quiere poner el diario, que son la veracidad, la ética, etcétera, y por otro lado, auspiciadores que, por ejemplo, son públicamente juzgados por algún problema? ¿Cómo lo manejan eso? O sea, imagínense una industria X que está muy complicada por un caso de corrupción, por ejemplo, ya, y el asunto que o boleta ideológicamente falsa, y uno ve a las autoridades que están en los juzgados, y por otro lado esa misma empresa financia. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Es un tema? O sea, porque a usted les debe producir un conflicto, digamos. Sí, yo creo que lo primero que hay que decir es que en la historia del periodismo moderno, las tensiones entre las áreas comerciales, las áreas de administración y las áreas periodísticas han existido siempre. Ahora, ¿qué veo yo como una ventaja o una fórmula de enfrentar esta situación? Yo creo que la mejor fórmula es que los medios de comunicación puedan tener múltiples vías de financiamiento. Claro. Porque si un solo cliente, por ejemplo el Estado, se hace suficientemente poderoso como para ejercer una presión comercial que sea absolutamente brutal, evidentemente que nos vemos más afectados, al menos por la solicitud de presión, independiente de cómo actúen las redacciones. Lo que ocurre habitualmente es que las redacciones, y es algo que creo que es muy positivo, las áreas de redacción y las áreas de administración y comercial funcionan por vías absolutamente separadas. ¿Sí? Y entonces lo que ocurre es que hay de pronto alguna presión o algún legítimo interés por parte de las áreas comerciales de influir en las pautas, pero ahí hay que aplicar nuevamente el criterio ético, si se quiere las virtudes cardinales, ser prudente, templado, escuchar, pero tomar la decisión en base a los criterios éticos de cada uno. Y hay mucha reacción a posteriori del área de venta, porque también ellos, es su trabajo, es un esfuerzo grande, tratar de vender algo, y claro, nosotros por otro lado a lo mejor le echamos a perder un negocio publicando una noticia, y muchas veces dicen, pucha, pero ¿cómo no te fijaste? Bueno, lo siento, si nosotros tenemos que sacar esto igual, no es nuestro tema, ellos lo entienden, al final yo creo que lo entienden, pero claro, son dos negocios con finalidades distintas, ¿no es cierto? Sí. Bueno, evidentemente que pareciera ser que esta es una carrera apasionada, lo he visto a usted, y tiene muchas áreas. Yo encuentro que ha sido tremendamente interesante el programa. Yo quisiera hacerle un regalo. Estas son las actas del primer Congreso chileno sobre la familia. Muchas gracias. Para que lo lean en familia. Muchas gracias. Muy amable. Guido. Y quisiera agradecer la oportunidad de tenerlo aquí. Escríbanos por favor a @pdiálogo. Este programa lo construimos entre todos, nos interesa saber cuáles son los temas que quisieran abordar. Muchas gracias por estar con nosotros. Canal 9, Bio Bio Televisión, junto a Universidad Católica de la Santísima Concepción y Arzobispado de Concepción. Presentaron Diálogo.